Muy buenos días. Hoy, en el día 243, leeremos los capítulos 30 y 31 del libro de Ezequiel. Comencemos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di: Así ha dicho el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Pud, Lod, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Jehová. También caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová cuando ponga fuego en Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque aquí viene. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él, y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán atraídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto y llenarán sus muertos de muertos la tierra. Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros y pondré fuego a Zoán y haré juicios en Tebas y derramaré mira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas. Y pondré fuego a Egipto, sin tendrán gran dolor, y Tebas será destrozada. Perdón. Y pondré fuego a Egipto, Sin tendrá gran dolor, y Tebas será destrozada, y Memphis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Abén y de Pisbeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tamnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío, tiniebla le cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado, poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de Egipto. Y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová. Ahora leeremos el capítulo 31.
Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón rey de Egipto y a su pueblo, a quien te comparaste en tu grandeza. ¿A quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, era el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso romaje y de grande altura, y su copa estaba entre las densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encubrió el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre las densas ramas, su corazón se elevó en su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado, y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irá de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incursisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 30, el Señor nos hace entender que absolutamente todos sabremos que Él es Señor, que Dios es Señor, que no hay otro. Aquí el profeta nos habla de la desolación de Egipto, y lo vemos en el versículo 4 que dice: y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. A veces ponemos nuestro fundamento en cosas que no perecen. A veces ponemos
en cosas que perecen, perdón. A veces ponemos nuestro fundamento en cosas que son pasajeras, en nuestro empleo, en el dinero, en cosas materiales, en nuestros hijos que hoy los tenemos y mañana no sabemos, nuestro esposo, nuestra esposa que hoy lo tenemos y mañana no sabemos, porque no nos detenemos a pensar que el único que se sostiene, la única roca firme es Dios. Egipto había puesto su confianza en sus carros, en sus ejércitos, en su dinero, en su poderío y recibió desolación. Dios actúa directamente y muestra su soberanía. Y eso lo vemos en el versículo 7 que dice, y serán asolados entre las tierras asoladas y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas y sabrán que yo soy Jehová. Sus juicios nos declaran su señorío. Sus juicios nos demuestran que solo Dios tiene el control. Lo que vemos en el versículo 19 es lo siguiente: haré pues juicios en Egipto y sabrán que yo soy Jehová. Si puedes notar, en este capítulo se repite mucho esta expresión y sabrán que yo soy Jehová. Es Dios quien tiene el control. Solamente Él es el Señor. Solamente Él es Dios. El versículo 26 dice, y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por la tierra y sabrán que yo soy Jehová. Ellos no quisieron saber que Dios era Jehová, que Él era el Señor, que Él era el que podía dirigir sus vidas. Pero lo mismo nos pasa muchas veces a nosotros. Hoy podemos tomar la decisión de hacer de Dios nuestro Rey y Señor, de permitirle que Él tome el control de nuestra vida y no tener que esperar a que tengamos una circunstancia adversa, una situación difícil para saber que Él es el Señor. En el capítulo 31 vemos cómo Dios destruye el orgullo y la arrogancia, porque el orgullo y la arrogancia realmente nos hacen caer. Aquí es comparado Egipto con con unos árboles, un árbol que se llenó de orgullo, de arrogancia, de soberbia, sabiendo que Dios fue quien le dio el crecimiento. El versículo 11 dice así: y yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Tremendo es que muchas veces, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, Dios tenga que desecharnos, porque la Biblia dice que Él mira de lejos al altivo. El orgullo y la arrogancia nos destruyen. Versículo 12 dice así: y los destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje. Qué importante es que usted y yo nos volvamos a Dios y que permitamos que Dios transforme nuestra vida. El orgullo y la arrogancia traen ruina, y eso lo vemos en el versículo 13. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. Permitámosle a Dios que Él sea quien nos sostenga siempre, que Él sea quien nos levante, que Él sea el que nos ayude a permanecer humildes y reconocer que solo Él es Señor. Que podamos entregar todo orgullo, toda arrogancia y entender que sin Dios nada somos. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Le reconoceremos a Dios como Señor de nuestra vida? ¿Le permitiremos reinar en nuestra vida? ¿O dejaremos que el orgullo y la arrogancia nos destruya considerándonos superiores? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.